Dicen que hay presencias que no buscan ser descubiertas, sombras que habitan entre nosotros, esperando a que caiga la oscuridad para recordarnos que nunca estamos realmente solos. Y en esa penumbra, cuando la calle duerme y el silencio parece absoluto, aparece él, el vecino que solo se deja ver de noche. El vecindario, a simple vista, parecía como cualquier otro. Casas alineadas con jardines cuidados, perros ladrando tras las rejas y niños corriendo en las aceras antes de que sus madres los llamaran a cenar. Pero en aquella comunidad había una excepción que todos preferían ignorar. Era la casa del número 27. Una fachada antigua con pintura descascarada y ventanas siempre cubiertas con gruesas cortinas oscuras. Nadie recordaba haber visto al dueño en pleno día. Solo existía una certeza compartida en susurros. Cada noche, sin falta, alguien aparecía allí. Los vecinos decían que el hombre era alto, delgado y con pasos arrastrados. Nunca lo saludaba nadie, porque nadie se atrevía a acercarse. Sus apariciones eran fugaces, apenas sombras que se deslizaban entre la penumbra, siempre después de la medianoche. Y aunque la curiosidad era inevitable, el miedo se imponía, porque todo aquel que había intentado observarlo demasiado terminaba arrepentido. Las historias comenzaron como simples comentarios. Anoche vi luces encendiéndose en el 27. Escuché golpes en el sótano. Me pareció ver una figura mirándome desde la ventana. Poco a poco, los rumores se convirtieron en advertencias. Los más ancianos decían que aquel vecino no era un hombre común, sino un recuerdo atrapado en un ciclo eterno. Otros, más escépticos, aseguraban que era un ermitaño enfermo de alguna fobia solar, incapaz de enfrentar la luz del día. Sin embargo, lo que todos coincidían en afirmar era que su presencia estaba ligada a sucesos inexplicables. La desaparición de un gato, el apagón repentino de las farolas de la calle, la sensación de ser observado al caminar de regreso a casa de madrugada. Una noche especialmente oscura, la lluvia golpeaba los techos con furia. El vecindario parecía desierto. Sin embargo, en medio de esa tormenta, se encendió una luz en la casa número 27. Una tenue claridad escapaba entre las cortinas cerradas, proyectando sombras danzantes que parecían tener vida propia. No eran simples movimientos humanos. Eran figuras largas, deformes, casi líquidas. Algo que no se comportaba como carne y hueso. Fue entonces cuando algunos vecinos, incapaces de resistir la intriga, se apostaron detrás de sus ventanas, intentando ver más allá de las sombras. Y lo que presenciaron los marcó para siempre. El hombre apareció. Su silueta era demasiado alta, con un cuello más largo de lo natural y brazos que parecían extenderse más allá de lo posible. Caminaba lento, como si flotara a centímetros del suelo. Y aunque estaba dentro de su casa, todos aseguraban haber sentido que sus ojos se posaban directamente en ellos, como si la distancia no existiera. Desde aquella noche, la tensión en el vecindario creció. Nadie quería salir después de oscurecer. Los perros, que antes ladraban sin descanso, se escondían bajo las mesas cuando la silueta del vecino aparecía. Los niños eran acostados temprano y los adultos cerraban puertas y ventanas antes del anochecer. El aire se volvió pesado, como si cada respiración estuviera contaminada de un presentimiento fatal. No era solo miedo a lo desconocido, era la certeza de que aquella presencia estaba cada vez más cerca, cada vez más interesada en ellos. Un hecho rompió el silencio de las rutinas. Una joven llamada Camila, que acostumbraba regresar tarde de su trabajo, nunca llegó a casa. Su bicicleta apareció abandonada frente a la casa número 27, con las llantas aún girando bajo la lluvia. La búsqueda fue inútil. Nadie había visto nada, y las autoridades no encontraron pruebas. Sin embargo, los vecinos sabían. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos entendían que el vecino nocturno había estado involucrado. Desde entonces, cada sombra proyectada en la acera, cada farola que parpadeaba, cada crujido en la madera de las casas, se convertía en un recordatorio aterrador de que podían ser los siguientes. Algunos aseguraban haber escuchado ruidos metálicos provenientes del sótano del número 27, como cadenas arrastrándose, golpes rítmicos, incluso suspiros que parecían multiplicarse bajo tierra. Una madrugada, uno de los más valientes decidió acercarse. Apenas dio unos pasos hacia la entrada de la casa cuando el aire se volvió helado, tan frío que le cortaba la respiración.
El timbre metálico de un candado se escuchó romperse y la puerta del sótano se entreabrió sola, como si lo invitara a entrar. El hombre retrocedió aterrorizado. No necesitó más pruebas. Algo vivía allí abajo. Y no era humano. Con el paso de los días, extrañas marcas comenzaron a aparecer en las casas vecinas. Símbolos dibujados con una sustancia oscura, casi como ceniza mezclada con sangre seca. Nadie sabía cómo llegaban allí, pero siempre aparecían de noche y siempre apuntando en dirección al número 27. Algunos lo interpretaron como advertencias, otros como maldiciones, pero todos comprendieron que las marcas eran un anuncio. El vecino estaba señalando a sus próximas víctimas. Una familia completa, los González, dejó de ser vista. Su casa estaba intacta, la cena servida sobre la mesa, los juguetes dispersos en el suelo. Pero no había rastro de ellos. La última vecina que habló con la señora González juraba que la vio, la noche anterior, mirando por la ventana hacia la casa número 27. Sus ojos parecían fijos en algo que nadie más podía ver, y murmuraba palabras incomprensibles, como si respondiera a una voz inaudible. Fue entonces cuando el vecindario comprendió que aquel vecino ya no solo observaba, había comenzado a reclamar lo que le pertenecía. La curiosidad se mezcló con la desesperación. Algunos decidieron abandonar el lugar, pero otros, consumidos por el misterio, intentaron descubrir quién era realmente ese vecino. Investigaron archivos antiguos y descubrieron que la casa número 27 pertenecía a un hombre llamado Elías, desaparecido décadas atrás. Según los registros, Elías había sido enterrado en el cementerio local después de morir en un incendio. Sin embargo, su tumba estaba vacía. La conclusión era inevitable. Lo que habitaba en esa casa no era un hombre. Era algo que había regresado desde la oscuridad para continuar lo que nunca terminó en vida. Una noche, el vecindario entero escuchó un estruendo. Las ventanas del número 27 se abrieron de golpe, y una ráfaga de viento helado recorrió las calles. Los postes de luz se apagaron todos a la vez, dejando el barrio en completa oscuridad. De aquella casa emergió el vecino, más claro que nunca. Su rostro era una máscara sin rasgos definidos, como si la piel hubiera sido borrada. Solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Caminaba lento, pero cada paso hacía temblar las paredes cercanas. Los vecinos que se atrevieron a mirar quedaron paralizados, incapaces de moverse. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapándolos en un instante eterno de terror. Cuando la primera luz del amanecer tocó el vecindario, la casa número 27 estaba vacía. Las cortinas quemadas, los muebles reducidos a cenizas. Y en medio de la sala, un círculo ennegrecido, como si algo hubiera ardido allí sin fuego. De los que se atrevieron a observar al vecino esa última noche, solo unos pocos despertaron en sus camas, incapaces de recordar cómo habían llegado allí. El resto simplemente nunca volvió. El barrio fue abandonado en cuestión de semanas. Nadie quería quedarse en un lugar marcado por un habitante que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Y así quedó la historia del vecino que solo aparecía de noche, como un recordatorio inquietante de que hay secretos que deben permanecer ocultos y presencias que jamás debieron regresar. Porque el verdadero horror no siempre está en lo que vemos, sino en lo que se esconde en la oscuridad, esperando el momento en que bajemos la guardia. Quizás en este mismo instante, mientras apagas las luces de tu cuarto y cierras los ojos convencido de que estás a salvo, haya alguien observándote, alguien que no necesita existir de día, porque la noche siempre le pertenece.